Muy buenos días. Estamos retomando la plática ahorita, doctor. Pues mire, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora, doctor? Fíjese que... ¿Qué fue lo que le gustó hace rato? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo dijo para acá? ¿Por qué estamos aquí, doctor? ¿Y dónde estamos ahorita? ¿Dónde estamos, doctor, ahorita? ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, una disculpa ahí para nuestros videntes, ¿verdad? Nuestra audiencia, por haber cortado la transmisión, pero tuvimos ahí un incidente. Estábamos transmitiendo ahí en un restaurante y un hotel de los más famosos aquí de la ciudad, frente al mar, sí, disfrutando del aire libre. Y bueno, pues tuvimos ahí un tropiezo. No les pareció conveniente nuestra filmación ahí dentro del restaurante, ¿verdad? Lamentable, ¿no? Pero mis disculpas a todos, ¿verdad? Todas las personas que nos están viendo. Y bueno, vamos a continuar aquí con lo que nos quedamos pendientes de la entrevista. Sí, doctor. Sí, entonces aquí pues aprovechamos, Doctor. y vinimos a desayunar, ¿verdad? No, hombre, doctor, la verdad. Además que bueno, algo más saludable. A lo mejor escucharon allá donde estábamos en el restaurante hotel, sí, escucharon algo sobre los restaurantes, ¿no? Sí. Y el tipo de comida que nada saludable que es. Y entonces, bueno, nosotros íbamos a cometer allá un pecadito o un pecadote. Nos vinimos aquí a lo que era el antiguo restaurante Vivo Más. Vivo Más. Sí, acá en la ciudad de Mazatlán. Y entonces aquí aprovechamos que nuestra compañera chef Marisela, Ok. sí, nos hizo una preparación para el desayuno. Doctor, ¿qué nos preparó la señora Marisela? ¿Qué nos preparó? Pues mira, aquí tenemos, para empezar, un licuado verde. Okay. Ese licuado verde nos va a dar la mayor parte de los minerales que nosotros ocupamos. Y además, pues, o sea, todo es bien limpio, o sea, que es, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, aquí todo lo que se utiliza en el jugo verde se limpia con vinagre para quitarle lo más que se pueda los químicos que pudiera traer, las verduras, los vegetales. Y bueno, además que se desinfecta con el mismo vinagre, ¿no? Suficiente. ¿Qué es lo que contiene este jugo verde, doctor? Pues híjole, tiene como 12 ingredientes más o menos diversos, ¿no? Entonces, que van desde calabaza, de pepino, chayote. Esa combinación, por cierto, esa combinación de tres vegetales, sí, es muy usado por el doctor Eric Estrada, aquí el doctorado en herbolaria, que es director de la escuela de herbolaria del Instituto Politécnico Nacional, por cierto, ¿no? Que es de allá de Chapingo. Y pues él lo recomienda mucho, entonces yo le retomé, ¿verdad? Claro, agregado a una serie de componentes. Tiene lechuga, espinaca, tiene algas marinas, ¿qué más? Un poco de jengibre, tiene apio. ¿Todo eso tiene? Sí, todo eso tiene este licuado verde, ¿no? Cosas que tiene todos los minerales, ¿verdad? Que ocupamos, ¿no? Tiene un sabor muy agradable, así como Sí. acidito, algo así. Pero normalmente uno cuando consume algo, un licuado, rápido lo atribuye uno a dulce, azúcar. Ah, bueno, pero aquí tiene un toque dulce, fíjate. Lo que pasa es que el toque dulce lo hacemos con stevia orgánica, ¿sí? Y entonces con eso endulzamos. Y el acidito ciertamente tiene limón, pero en algunas ocasiones lo que hacemos es le agregamos un poco de kombucha para hacerlo más agradable. Aquí preparamos, bueno, una bebida que le llamamos paraíso, ¿no? Y entonces esa bebida es la kombucha combinada con este jugo. La kombucha pues es una bebida, ¿verdad? que
se hace con un hongo originario de Manchuria, ¿sí? Entonces se fermenta con té verde orgánico japonés tipo matcha, y bueno, así es como se forma la kombucha, ¿no? Mucho más, sabe las propiedades que tiene, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues aquí podemos consumir ahí la kombucha. Tenemos kimchi como vegetal fermentado también. Bueno, esto ya parece comercial, pero la verdad es que, pues es que tenemos que decirlo, ¿no? Por ejemplo, mira, esta machaca. Es machaca, es de carne de vaca, pero es carne de vaca que come pasto. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si fuéramos a cualquier restaurante, pues es vaca de establo. Y entonces, por supuesto, cargado de químicos, cargado de antibióticos, hormonas que se usan en los establos, ¿verdad, ganaderos, no? Sí. Y aquí no, es que te diría, es vaca campesina, eso de la que anda, por eso la carne es tan dura. Sí, entonces por eso la comemos en machaca, más que todo, porque la carne es durísima, como la carne buena, porque la vaca tiene que estarse moviendo, anda viendo dónde come el pasto, ¿no? Entonces por eso siempre la carne es bien dura. La única parte de la carne, digamos, porción de carne que es blanda de la vaca que come pasto, es lo que le llaman el lomo, ¿no? El lomo. Sí, y el lomito sobre todo, el lomo chiquito, la cabrería famosa. Entonces es lo único, de ello fuera toda la carne es durísima, pero la hacemos machaca y queda riquísima y además que bien saludable, ¿no? No, está muy sabrosa, ya la estoy probando. Doctor, fíjese que el tema que estamos viendo el día de hoy, que hemos retomado, usted habla mucho de las creencias que tenemos en la medicina, ¿sí? Que nos han metido de chicos, ¿verdad? Desde que los papás nos llevaron con el doctor, ¿verdad? Y que son las creencias que nos han prácticamente... Te nos hizo un poco tarde, entonces ya entró el hambre, ¿no? Hombre, doctor, y le digo yo que qué importante el tema porque de acuerdo a lo que usted, de acuerdo a la información que yo conozco de usted, que me ha hecho prepararme para el tema, obviamente que me doy cuenta que las creencias que tenemos, volvemos a repetir, sobre la medicina y lo que es la alimentación, ¿verdad? A veces creen que la medicina es el único camino o es el camino correcto para aliviar una enfermedad, y sin embargo lo vemos más, obviamente es correctiva en muchos de los casos, ¿verdad? La mayoría de las veces, pero no vemos el efecto o la importancia que tiene la alimentación hoy en día, como usted lo ha mencionado ahorita, los componentes de la alimentación que usted ¿sí? maneja aquí en su restaurante, vamos a decir, vivo sí, más. Bueno, lo que pasa es que ese restaurante lo cerramos aquí durante la epidemia, pero quiero anunciarles, quiero decirles que vamos a reabrir por lo menos la parte del desayuno, sí, entre semana, porque se hace necesario. De hecho, con nosotros se ha quedado de manera permanente una de las chefs que formaban parte del equipo del restaurante ese, y es con la que nos da desayuno y nos da comida, ¿no? Marisela. Así es, ¿no? Y entonces, pues, gracias a que la tenemos, podemos comer un poco más saludable. A veces tenemos que cumplir con compromisos sociales y entonces ir a un restaurante, vernos con alguna persona X o bien las filmaciones que estábamos haciendo en restaurantes, pero la verdad es que siempre que vamos ahí vamos a pecar, ¿no? En cuanto a alimentación, sí. Sobre todo por lo que te decía de los aceites vegetales. Sí. Aquí nada que ver, aquí lo que utilizamos nada más es aceite de coco orgánico. Todo esto va con aceite de coco orgánico. O sea, no utilizas el aceite comercial. No, para nada. Incluso, por ejemplo, mira, aquí están los chilaquiles con una salsita para los chilaquiles. Entonces el queso, por ejemplo, este queso es queso tipo cotija. Pero fíjate qué curioso, hablando de detalles, ¿no? El queso cotija, el queso cotija que usted es el queso, siempre se manejaba
un queso cotija que pues, se hacía de las vacas. Ahora no. Ahora, si tú buscas en los supermercados, hay sustitutos de queso cotija, desapareció del mercado. O sea, que el queso cotija que consumimos no es Ya no es queso cotija. No es queso cotija. No. Es imitación. Es imitación, cotija. Y entonces lo curioso es que ahí, a esos quesos, le meten hasta, ¿qué te diría? Pues hasta grasa vegetal. No, entonces supuestamente porque la grasa vegetal es más saludable y eso no es así, eso es una mentira. La grasa vegetal es la que va a generar lo que te dije hace rato, ¿no? Sí. Lo que les decía es los omega 6 que van a incrementar y que van a causar inflamación y que van a dañar las mitocondrias de todo el cuerpo y que son las que van a generar prácticamente todas las enfermedades crónicas. ¿No? Y entonces eso sucede con todos los aceites vegetales, incluyendo aceites de olivo, de aguacate. O sea, por ejemplo, aceites de olivo y aguacate, casi todos están adulterados. Sí, el 90%. Entonces tienes que buscar muy bien, identificar cuál es el aceite de olivo o de aguacate saludable. ¿Hay aceite de aguacate también? Sí, claro que sí, pero lo que pasa es que tampoco se deben de calentar, pues, o sea, estos son para comerse crudos. El problema está en que, o sea, hay una adulteración en los aceites esos y lamentablemente, y entonces estamos pensando que comemos algo saludable y no es tan así. Entonces, por eso es preferible, por ejemplo, utilizar, solamente crudos, pero hay dos características en los aceites vegetales saludables, ¿no? Que se venden en botella, que es el caso del aceite de olivo. Si fuera crudo para ensaladas, por ejemplo, o para aderezos, ahí se puede consumir, pero hay que ver dos características. La primera característica del aceite de olivo, una es que su origen. Hay buen aceite de olivo producido, el mejor prácticamente del mundo es el español. Sí, el problema está en que ese aceite de olivo español, a la hora de ser recibido acá en América, y cuando hablo de América me refiero a Estados Unidos y México y el resto de los países de América, sí, es que al llegar aquí lo reciben y lo adulteran, lo mezclan con otros aceites y entonces Ese es el problema. así es. Por eso es que el aceite de olivo aquí es barato. Porque si, por ejemplo, el costo que tiene el aceite de olivo bueno en Europa, pues es un poco, tiene su precio, ¿no? Un poco alto el costo, ¿no? Pues casi el que llega aquí, que va en carro, lo hacen. Y lo aprovechan para hacer. Pero de todas maneras se encuentra, identificándolo. Entonces el aceite de olivo, ¿verdad? Más saludable es de origen español, en primer lugar. Segundo, sí, que sea extraído en frío, o sea, que no tenga ningún momento de procesamiento, se puede decir, en donde se vaya a calentar y entonces se van a generar otro tipo de grasas dañinas. ¿Ya? Y la tercera característica que vas a ver en el aceite de olivo, aparte del extraído en frío, es que diga, en vez de la etiqueta, grasas trans, ¿no? Y pues debe tener 0 grasas trans. Entonces, con esas características, más o menos estamos pensando de que es saludable ese aceite de olivo. ¿No? Así es. Doctor, habla también usted mucho de lo que, cómo de alguna manera tomamos a la medicina, que cuando tenemos una enfermedad muchas veces tomamos a la medicina como algo que nos va a aliviar, pero muchas veces la medicina no nos alivia, sino es más bien el efecto placebo que usted habla. El efecto placebo, háblanos un poquito sobre ese tema porque ahí tengo algunas inquietudes. Más bien, el efecto placebo funciona de esta forma. Sea buena o sea mala la medicina, ya tiene un 50% de bueno si la gente cree que es buena la medicina. Con solo la creencia ya se va a beneficiar, fíjate el efecto de la mente, se va a beneficiar en un 50%. ¿No? O sea, por esa razón hay gente que con solo un tecito, sí,
tienen la creencia de que ese tecito, ¿verdad? Le va, qué sé yo, a bajar el azúcar o a bajar la presión. Entonces puede ser que le baje la presión, ¿verdad? O le baje el azúcar. Aunque no sea el té. Aunque no sea el té. Ok. Es el efecto de la mente. Efectivamente. O sea, la creencia de que Cierto. Por eso todas las investigaciones científicas siempre debe de poderse descartar el efecto placebo, ¿no? Para ver la efectividad realmente, ¿no? Sí. O sea, si con el medicamento probado, vea, por eso a un grupo de personas se les da el medicamento y a otro grupo se les dice que se les da el medicamento, pero no se les da. Entonces ese es el placebo. Entonces se hacen los comparativos y entonces ya ahí se ve y se concluye si en realidad es un poco más efectivo que el placebo. Y entonces ahí es de considerar y de tomar en cuenta para usarlo. Mira, hablando de lo que es, mira, por ejemplo, estos hijos, man, tan deliciosos estos chilaquiles, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Aquí cómo lo preparamos? No, pues que no son chilaquiles normales. A ver, no son de tortilla, aquí hacemos las tortillas. Ah, ok. Y las tortillas las hacemos ¿De qué más? principalmente, ¿De qué es? utilizamos principalmente harina de coco, Harina de coco. pero sobre todo amaranto. Y el amaranto, que pues ya sabemos que es uno de los alimentos con más nutrientes que hay. O sea, si tú comes amaranto, ¿verdad? Es como si comieras huevo, prácticamente tiene todos los aminoácidos. O sea, no ocupa el huevo. No ocuparías, por ejemplo, para los veganos, comer amaranto pues es un sustituto del huevo, ¿no? Por los ingredientes de los nutrientes, ¿sí? Y entonces aquí, como somos aquí en América maiceros, sobre todo los mexicanos, entonces tiene un toque de maíz, una partecita. Tiene saborcito, ¿no? Tiene saborcito a maíz, ¿verdad? Entonces, hemos probado durante 3 años diferentes, todos los tipos de harinas habidas y por haber, sí, para que nos dé el resultado de esta tortilla. Entonces, esta tortilla, sí, o sea que sí tiene pecado, pero es un pecado mínimo, para darle el toque del sabor al nixtamal, porque el nixtamal, o sea, tenemos una tortillería donde nos hacen el nixtamal, en nuestra presencia muelen el maíz, ¿no? Y entonces utilizamos eso y con eso hacemos la mezcla de las diferentes harinas y entonces se hacen aquí las tortillas. Y bueno, se hacen los totopos también, hacemos unos, pues sí, ya el totopo es una tortilla en trozos que se calienta, se fríe en aceite de coco. Sí, lleva bastante aceite de coco, que no tiene ningún problema el aceite de coco al ser calentado, entonces tiene más nutrientes todavía, ¿verdad? Porque eso tiene un ácido graso saludable. Para la economía de la persona, doctor, el aceite de coco, si se utiliza mucho, es nomás para este tipo de guisos, para dorar algo, pero parece una comida, no sé, que no con mucho aceite, no es necesario usar mucho aceite. Mira, hay que preferir los alimentos más crudos que cocidos. Así es. ¿No? Entonces, más cocidos que guisados. Entre menos guisos, mejor. Lo que pasa es que tenemos ciertos hábitos. Imagínate, por ejemplo, para hacer los chilaquiles, necesitas la tortilla frita. Que quede durita, tronadora. Claro, se va a ablandar luego con la salsa, ¿no? Pero queda la tortilla tronadora. Sí, muchas veces. Y entonces, pues sí, si te das cuenta, se le siente el sabor al maíz, pero sin ser tan dañino. Es como si dijéramos, tiene un tercio de nixtamal, ¿no? Y entonces lo demás, pues aquí tiene, por ejemplo, esta tortilla tiene chía, tiene algas, también tiene nopal. Este chilaquiles tiene nopal. Sí. Otra vez tenía preparado miniatura tortilla aquella vez, la vi de color nopal.
¿Esa tortilla es es esa misma tortilla? El color se lo da Sí. el nopal y las algas. Ok. Entonces quiere decir, doctor, que muchas veces, regresando un poquito al tema de la medicina, tú te alivias muchas veces por creer en el doctor, más porque creer en la medicina, más por el efecto de la medicina. También sucede. ¿Entonces eso? Claro. O sea, digamos que me reventó el doctor. Tú piensas que un tratamiento, o sea, incluso esto va yéndonos al extremo, imagínate. Sí. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional, pero montones de personas que no ocupaban una operación, pero como creían que la ocupaban, se operaron. ¿Ya? Y entonces, como dicen, ¿verdad? La escuela de los cirujanos, panza rajada, panza curada, ¿no? Muchas veces, o sea, ¿qué sucede en los hospitales? Cuando hay dudas de que pudiera haber riesgo de que haya una ruptura de órgano, por ejemplo un apéndice, y les queda la duda, lo que hacen es operar, y a lo mejor eso es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque pudiera morirse la persona. Sí. ¿Ya? Pero lo curioso es que abren, yo me he encontrado muchísimos casos en donde se ha abierto a la persona, se ha hecho la operación, y no era eso, no era eso. Entonces simplemente abren y cierran, y se cierran, ¿verdad? Y entonces... ¿Te dice que te operaron? Sí, claro, y lo operaron, pues, o sea, y entonces para que no haya, digamos, creencia de que no se operó, le quitan el apéndice aunque esté bueno. Híjole. A partir de que, bueno, pues pudiera ser, imagínate, si operan a alguien de apendicitis y resulta que no era, de todas maneras aprovechan y se lo quitan. Al final de cuentas la persona sigue viviendo sin problema. Claro, le van a quitar un organito que sirve, tiene su función, ¿no? De la producción de defensas, principalmente. ¿Sí? Y le quitan el riesgo de una futura apendicitis. ¿No? Eso es o sea, se valora, ¿verdad? Riesgo-beneficio. ¿No? Y entonces así sucede. Entonces a lo mejor ese dolor muy parecido a la apendicitis, porque hay signos, ¿verdad?, que le hacen a uno pensar que es apéndice, pero a última hora puede haber algún error en la valoración y entonces una colitis, simplemente es la tripa gorda, inflamada, sí, que es lo que va a causar ese cuadro agudo, ¿no? Que la persona parece que se está muriendo, ¿verdad? Pues sí, entonces ahí ante esa situación y a veces ante la presión familiar, el cirujano termina operando. Sí. Doctor, usted habló del efecto que tienen ciertos alimentos como el aceite, ¿verdad? Que nos inflaman. Ahorita hablando de la inflamación. ¿Qué significa inflamación, doctor? O sea, realmente lo manifiesto cuando se infla el estómago o hay otra forma también de manifestarse, o no sé, estoy diciendo una cosa que, mira, que así lo veo yo a su vista, ¿no? Para que tengas una idea del efecto de los aceites vegetales que hablamos dañinos, los omega 6. Esos omega 6 van a dañar los mitocondrias, que son los organitos productores de energía de todas las células del cuerpo. Y entonces los dañan de qué manera? Que se oxidan, y entonces se forman un montón de radicales libres, ¿sí? Dañinos, tóxicos. ¿Qué son los radicales libres? Son electrones que se han liberado de células, o digamos de átomos, más bien de átomos que son pequeñas partes de células, sí, de células, y que se liberan precisamente porque hay alguna alteración, o porque están viejas, o porque fueron golpeadas, o son dañadas, o están enfermas. Entonces fue cuando se forman los radicales libres. Y entonces de esto se sabe que estos aceites vegetales pueden permanecer su efecto durante 7 años. O sea, tú consumes ahorita un aceite vegetal de esos, ¿ya? Y lo van a retomar tus células y sobre todo quedan alojadas
principalmente, ¿verdad?, en las células grasas, que son, en las células grasas, una de sus grandes funciones es darle protección al cuerpo humano. En las células grasas es donde se concentran la mayor parte de las sustancias dañinas, como químicos, metales pesados y todo, para que no le hagan daño al resto de los órganos. Claro, llega un momento en que se llenan las células grasas y entonces empiezan a dañar los diferentes órganos, ¿no? Eso es inevitable, sobre todo por la cantidad de sustancias tóxicas que consumimos. Estamos viviendo una vida siempre de no saber qué estamos Sí, no, o sea, no podemos comer perfecto, ciertamente, ¿no? Pero entre más hagamos por comer menos sustancias tóxicas, pues se puede decir que en eso consiste la alimentación saludable. No consumir todo libre de tóxicos, porque eso no es posible. El mundo no está para eso, pero en la medida de nuestra educación que tengamos, vamos haciendo el hábito de consumir alimentos menos dañinos, se puede decir, ¿no? Menos tóxicos. Y entonces ahí está la gracia precisamente de la vida saludable. Y entonces es muy importante porque eso es lo que te va a dar la energía y todo, la preparación. Si tú no tienes toda esa preparación en combustible, en materiales de construcción para tus diferentes tejidos, órganos, células, ¿verdad?, para tu proyecto de vida, lo que son tus objetivos, tu misión. Doctor, pero voy a romper esto que estamos haciendo, pero para que lo relacione con algo muy importante. ¿Por qué puso usted Vivo Más? ¿Qué es Vivo Más? Mira, la verdad es que en el caso de Vivo Más, y se le quedó el nombre de Vivo Más, es porque, pues quizá yo pensaba hace 10 años que vivir más, ¿sí?, era una buena opción. Sí. ¿No? Hablando de vivir más, ¿qué quiere decir? Que, o sea, que vivir más, creía que la gente quería vivir más, hablando de más tiempo. Sí. Pero me doy cuenta que al mundo no le interesa vivir más tiempo. ¿Verdad? Le interesa vivir mejor lo que vive, o sea, vivir más el momento. Así es. Así es, ¿no? Disfrutar el momento. Sí, así es. Aunque, digamos, aunque la vida termine 5 años, 10 años, 15 años, pero vivir bien. Vivo más. Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el enfoque o la percepción va cambiando. Sí, y pues, ese es el sentido del vivo más. Vivir más, o sea, disfrutar más del tiempo. Sí. Entonces, prácticamente estamos hablando, doctor, que tiene un porqué Vivo Más. Sí, bueno, de ahí se quedó el nombre ese, ¿no? Del Vivo Más. Pero, pues, pero ese es el sentido que tendríamos que darle, ¿no? Es vivir al máximo el presente, la existencia. O sea, es calidad de vida a cada momento. Ese es el sentido. Quizás sea lo más importante. Y la calidad de vida te la va a dar principalmente la salud. ¿Verdad? Hay quien piensa que es el dinero, ¿no? Pero tú puedes tener mucho dinero y igual no tienes la calidad de vida, porque si no tienes salud, la salud es lo fundamental, ¿no? Y en segundo lugar, sí, es pues el amor, ¿no? Exacto. Si te falta salud y amor, pues, ¿qué te diría? Claro, vas a ocupar el dinero, por supuesto, ¿no? Pero yo lo pondría desde mi punto de vista en el tercer lugar, ¿no? Claro. Sí, porque al final de cuentas, si tienes amor. Claro, porque el dinero te ocupa, por ejemplo, si tú tienes un proyecto en la vida, si no hay dinero, pues no vas a poder impulsar ese proyecto, no vas a poderle ayudar, simplemente quieres ayudarle,
a gente, miles o millones de gentes, ¿sí? Ocupas para tu proyecto, no es que vas a repartir dinero, sino que vas a repartir beneficios para esa gente de alguna forma, en educación, por ejemplo. Mi proyecto es educativo principalmente. O sea, yo pretendo cambiar, ¿sí?, el comportamiento, ¿sí?, tocar la emoción de la gente para que cambie su conducta, ¿sí?, y lleve un estilo de vida saludable. Sí, y también, por supuesto, que lo haga en forma consciente, razonada. Así es. ¿No? Entonces, si combinamos eso, pues ahí estamos haciendo una contribución a la sociedad extraordinaria, ¿no? Doctor, y como quien dice, usted finalmente ha dicho, habla sobre la salud y sobre el amor como parte importante, ¿verdad?, de la vida. Y necesariamente necesitamos alimentarnos bien, como usted comenta, para tener buena salud y tener energía. Por eso hablaba usted también en el video que he visto de usted, ¿verdad?, sobre el tema de la salud y la medicina que consumimos. Obviamente habla usted de también el efecto de los nutrientes que importantes son, y tiene de alguna manera también recomendaciones también sobre qué, en lugar de tomar medicina, considerar también algunos nutrientes o consumir medicina de otro tipo, no medicina de fármacos, sino medicina de otro tipo. Sí. Hay algo que por ahí usted... Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo he procurado acercarme a tendencias dentro de lo que es de los tratamientos de edad para la salud, o tratamientos médicos, no con los tratamientos médicos tradicionales, ¿verdad?, sino, por ejemplo, yo sigo mucho la escuela, ¿verdad?, trato de aprender de todo eso, de la escuela, por ejemplo, de herbolaria, de Eric Estrada, es un ejemplo. Sí, tiene muchas cosas que me parece que digamos, he retomado de él, así como, por ejemplo, hay una escuela de herbolaria muy reconocida incluso en el mundo, ¿verdad?, que dirige una persona que es de origen polaco. Sí, que es curioso que es una persona que es músico, sí, pero que siempre tuvo gusto por la herbolaria, ¿no? Y entonces él tiene una escuela de herbolaria en México, muy reconocida internacionalmente. Es Radko, medio rarito el apellido, Chapki o algo así, ¿verdad? Pero Radko. Es la escuela Comenius, que se llama, ¿no? Entonces de ahí también retomo y he tenido algunas conversaciones con él, y entonces quedamos en trabajar conjuntamente para buscar opciones, pensando sobre todo en aquellas personas que tienen algún daño del páncreas, que tienen diabetes tipo 1 o diabetes mixta con daño del páncreas, y entonces donde podamos utilizar algún tratamiento opcional, sí, que no le ofrece la medicina normal de farmacia y de hospital, ¿verdad? Okay. Y finalmente usted habla de herbolaria. ¿Qué incluye el tipo de tratamiento herbolario? Mira, creo que lo primero que hay que aplicar en los tratamientos de la nueva medicina son los que no contemplen medicamentos de farmacia, digo yo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de la alimentación. O sea, en el caso de la alimentación, o sea, hay tratamientos, por ejemplo, que se han aplicado hace un siglo,
para los casos de epilepsia. Ok. Yo he tenido casos de epilepsia en donde llegaron a recibir hasta 8 medicamentos de farmacia para controlar la epilepsia. Uy. Y sin embargo, yo he tenido resultados más positivos quitándole los 8 medicamentos y con solo alimentación. Y entonces se han parado, ¿sí?, los signos y síntomas de esa epilepsia. Ahora, tiene su razón de ser, ¿no? Porque hace un siglo, antes de que se descubrieran las medicinas para la epilepsia, los que se empezaron a usar primero, qué sé yo, tipo difenilidetoinato, tipo carbamazepina, ¿verdad?, que era lo usual desde mediados del siglo pasado. Antes de eso, ¿cómo se trataban las epilepsias? Se trataban de esa manera, con alimentación. Así es como se trataban y se resolvían en muchos casos. Claro, había que investigar mucho. Lo que pasa es que eso no dejaba utilidades, ¿no? Y entonces de repente aparece una medicina que controla la epilepsia. Y entonces para la gente es más práctico, vea, tomar una pastilla, resolver el problema, ¿verdad? Sí. Sin necesidad de cambiar su estilo de vida, Sí. sin necesidad de cambiar sus creencias, ¿no? Sí, pasa lo mismo, algo parecido, doctor, con el tema de hacer ejercicio, por ejemplo. En lugar de ir a correr, hacer ejercicios, de caminar, pues me dar una caminadora. O simplemente algo que supuestamente, algo que me force, o bajar de peso en un momento dado también, por ejemplo, ¿verdad? Que me tomo una pastilla y con eso yo creo que me voy a bajar de peso, en lugar de buscar una solución más de, como usted comenta, más de estilo de vida. Sí. Y eso pasa muchas veces también, ¿no, doctor? Claro. Incluso, por ejemplo, yo cuando hace 7 años, como casi 10 años, ¿por qué cambié mis tratamientos para diabetes? Lo hice porque, a pesar de que usaba medicamentos de los más avanzados en el mundo para el control del azúcar, nunca pude con medicinas detener las complicaciones del enfermo con diabetes. Igual, o sea, yo tenía pacientes que durante 10 años asistían conmigo mes a mes a mi consultorio y teniendo buen control y teniendo un nivel de azúcar por decirlo así, de 90, a pesar de eso, de controlar su azúcar a lo óptimo, al 90, que es lo que considero óptimo, a pesar de eso, igual perdieron su visión. ¿Vean? Daño en la retina. O bien sus riñones. O bien tuvieron un infarto. O bien problemas circulatorios. Entonces me quedó claro que las medicinas, por muy modernas y avanzadas que fueran, no iban a detener las complicaciones de la diabetes. Y entonces dije, desde ese momento dije, no vuelvo a usar medicinas para diabetes. Por lo menos en el manejo, en el control, a mediano y largo plazo. Puede usarse en la emergencia, sí, para bajar temporalmente y nivelar situaciones, pero nunca usarlo a mediano y a largo plazo. O sea, tienen que ser tiempos muy cortitos, sí, ¿no? Sobre todo por eso yo acepto completamente su utilización de todo tipo de medicamentos en hospital, pero fuera de hospital, como para el uso diario y sobre todo que se condena a la persona de por vida a tomar medicina, eso no es conveniente, no es saludable, ¿no? Okay. Y entonces vi que hace casi 10 años que surgieron varias clínicas o centros de atención en el mundo, en diferentes países, donde se concentraron personas con diabetes, grupos de 20, de
30 en cada lugar, y les quitaban todas las medicinas y la insulina. Hicieron una valoración a los 30 días, en 30 días, el 30% de las personas con diabetes controlaron su azúcar sin medicinas y sin insulina. Bien. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso hace 10 años, dije, de aquí soy. Sí. Por aquí debe ser el rumbo. Y entonces empecé a experimentar y estudiar todo lo que había en el mundo sobre alimentación y diabetes. Okay. Y empecé a probar. Y ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Y así es como aprendí, sí, cómo tratar la diabetes Sin medicina. sin medicinas, ¿no? Entonces es resultado de experiencia y de estudio. Doctor, quiere decir que si una persona está en un caso crónico, ¿no la tiene usted? Me refiero que tiene que una persona que normalmente la lleva al hospital y que le van a dar medicina para la curación, o sea, están en una emergencia, va a decir, esa persona no la puede curar usted. ¿Alguien en una situación de emergencia? Emergencia. ¿Cómo no? Sí. Claro que sí, mira. Si tú revisas el internet de los 3 años anteriores, te vas a encontrar ahí, yo estuve ofreciendo mi atención de emergencias a toda América. Sí, fui el único médico que se atrevió a ofrecer su atención para las emergencias en diabetes, con el compromiso, incluso me comprometía a que en menos de 24 horas iba a controlarle su azúcar a distancia. ¿A distancia? Sí, claro, pues todo Bien, a través bien. de teléfono Sí, o WhatsApp. Qué bien. ¿No? Así ofrecía mi atención. Ahora, ¿por qué ofrecía yo ese servicio? Pues es que, óyeme, no es poca cosa, 20 años de atención de emergencia, sobre todo de personas con diabetes. Eso es lo que me respalda, nada más. 20 años. ¿Sí? Y 20 años bien trabajados, porque no sé si alguna vez lo dije, o sea, hubo un periodo en donde me tiré 5 años sin salir para nada del hospital. Sí lo comentó. Y eso fue precisamente lo que es ahí donde yo aprendí que hasta entonces me di cuenta de que esa era mi vocación, ¿verdad? La atención de personas, ¿verdad?, con alguna alteración. Doctor, hemos tocado puntos muy importantes el día de hoy. Vamos a cerrar con broche de oro este programa y me gustaría justamente que agregara lo último o hablara exactamente qué le ofrece usted a la gente sobre el tema, sobre este tipo de ayuda que usted le da a la gente, sobre lo que es el tema de diabetes principalmente, sin medicina. ¿Qué es lo que le da a la gente? ¿Qué le da a la gente? ¿Cómo la gente lo puede usted conocer más? Sí. O cómo la gente puede también, obviamente, conocer más sobre los alimentos que usted prepara y aparte los desayunos que va a ofrecer acerca de, a través de este restaurante, ¿no?, que tiene aquí aquí en su domicilio, donde estamos ahorita transmitiendo, ¿verdad? Sí. Vivo más. Mira, yo quiero retomar lo de la atención, en concreto de las personas que lo necesitan, y sobre todo demostrar que se puede con alimentación corregir el problema, o sea, todo lo relacionado con diabetes y sus padecimientos afines. Sí, estamos hablando de diabetes en un 95%, que son los que no tienen daño del páncreas, o sea, diabetes tipo 2 sin daño del páncreas. Estamos hablando de todo lo que es prediabetes. Estamos hablando de los que padecen resistencia a la insulina, ¿sí?
Estamos hablando de los que padecen hígado graso y estamos hablando de los que padecen hipertensión. Porque hasta la hipertensión se ha demostrado, sí, que es causada principalmente por el alza del nivel de la hormona insulina en sangre. No es un problema cardíaco, sino que es un problema metabólico, ¿no? Y entonces eso hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a sufrir de la presión, lo están condenando de por vida a que tome una medicina para la presión, porque se considera que hay una falla en el corazón. Entonces, a la hora que le pedimos, por esa razón, yo a todas las personas que atiendo, a todas las personas les recomiendo que se hagan un ultrasonido de corazón, ecocardiograma, por lo menos una vez en su vida. Y entonces ahí se va a ver si tienen defecto de fábrica, alguien que haya tenido problemas, que nació con el problema y entonces que en determinado momento pudiera reventar, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esa razón es conveniente eso. Es conveniente ese estudio, por lo menos una vez en la vida, y entonces ahí vemos si hay alguna alteración y entonces buscamos la manera de mejorar esa condición del corazón, ¿no? Si no hay ninguna alteración en el ecocardiograma, hay que eliminar las medicinas de la presión. Claro, esa es la mejor demostración. Claro, si ya hay una alteración en el corazón, entonces, pues sí, hay que ver cuáles son los medicamentos que debe tomar de por vida esa persona. Pero la verdad es que más del 80% de las personas que toman medicina para la presión no lo ocupan. O sea que con solo alimentación lo resolvería. Y es una alimentación muy parecida a la de la persona con diabetes, aunque no tuviera diabetes. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a la insulina, una elevación de insulina en sangre. Entonces, todo se corrige con alimentación, ¿verdad? Y con disciplina en el horario de alimentación. Ya usted aquí, tomando en cuenta lo que ha hablado sobre la alimentación, ¿verdad? ¿Cómo reduce usted con estos alimentos, cómo reduce cómo de alguna manera minimiza el consumo de azúcar? Y por otro lado, de aceites vegetales. Doctor, pues ha sido un placer el día de hoy y nos vemos el siguiente viernes, primero ante Dios. Vamos a tener nuevo escenario, ¿verdad? Para transmitir. Vamos a seguir invitándolos para que consuman los alimentos que el doctor recomienda a través de Vivo Más. Y pues ahora sí, nos despedimos. Ha sido un placer, doctor. Sí, yo nada más quiero recordarles que ya está activa mi comunidad, una comunidad del doctor Miyazaki, donde ustedes pueden escuchar sin ninguna limitación, sin ningún veto, como se puede hacer, suele suceder, hay cosas en las que no se puede hablar, temas. Entonces, eso lo pueden ver en esa comunidad, ¿verdad? Así es una comunidad exclusiva. Y también quiero anunciarles que ya está disponible al público mi nuevo curso, ¿Vas a dejar que el azúcar se te suba? Es un curso de 4 módulos, 15 clases que se desarrolla en un lapso aproximado de 5 a 8 meses. Y entonces esto lo tenemos en forma de membresía, ¿no? Y entonces ahí es una cuestión de que la gente que se interese puede probar, ¿sí? Ahí lo puede hacer, probar un mes y bueno, ahí ve. Sería como una escuela permanente. Estoy pretendiendo construir mi proyecto académico que incluya diferentes cursos. Entonces cada cierto tiempo vamos a estar sacando algún curso que vaya dirigido a tales y cuales personas de acuerdo a su condición y la problemática que tengan. ¿Ya tiene fecha para iniciar la membresía? Ya está disponible, ¿verdad? Está en el internet, ahí pueden buscar. ¿Para empezar? Sí, claro, me buscan ahí
en las páginas nuestras, en el canal de YouTube también lo encuentran. Ahí encuentran los enlaces para que vean toda la información. Cada quien toma su ritmo, ¿no? Exactamente. Cada quien, así es es. independiente, ¿verdad? Así Hay es. que empezar juntos. Sí, no, de ninguna manera. O sea, que es que lo que pasa es que la característica con nosotros es que, ¿qué te diría? No es por grupos. Hay reuniones grupales, pero son eventuales. O sea, que la atención es personalizada, porque cada caso es único en el mundo. Sí. Y entonces cada caso tiene su propio organismo. Sí, su propia fortaleza y sus propias debilidades, y cada caso tiene sus propios gustos, Exacto. ¿no? Sus propias necesidades, entonces, Y su propio metabolismo. sí, entonces por eso es que varía, entonces hay que personalizar, todo especializado, pero personalizado, o sea, va dirigido a Juan, o a María, o a Pedro, o a Luisa, ¿verdad? Pero con nombre, pero también con el apellido, ¿no? Porque sí, o sea, no hay recetas para todas las Luisas, ni para todos los Juanes, ni para todos los Pedros, ¿no? Entonces, lo que son, aquí es, digamos, iniciamos con un plan de arranque y lo vamos construyendo y moldeando. Es que en realidad lo que yo hago es científico, definitivamente, pero tiene la mitad de artístico. ¿Por qué? Porque, o sea, en realidad el trabajo, digamos, del campo de la salud, en un 50% podemos considerarlo es artístico. Te vas adaptando al cliente, ¿no? Sí, es que cada caso es diferente, hay que ir moldeando. Ahora, la gracia aquí, ¿verdad? En todas nuestras preparaciones y en toda nuestra atención, es que pretendemos que la persona concebimos que la persona sea su propio médico. Exacto. O sea, que no dependa de médicos, ni de medicina, ni de hospitales, ni nada de eso, ¿no? Entonces, entre más aprenda la persona, más capaz. Mira, yo tengo personas que he empezado a atender hace 5 años, 4 años, ¿no? Y bueno, pues ya no me ven, no me buscan, no me solicitan. ¿Y cómo están? De repente estoy preocupado. Cuando no sé mucho tiempo de una persona de esas, atendida por mí, y oye, ¿cómo estás? No, pues de maravilla, me mantengo, ¿verdad? A veces hago desarreglos, me voy de vacaciones, hago, ¿verdad? Me salgo de lo que es conveniente, pero lo corrijo, no hay ningún problema. O sea, que ellos mismos, no, y ya aprendieron o sea, incluso de acuerdo, mira, cada plan de estilo de vida tiene que ver con la misión o con el objetivo que se ha trazado a 1 año, a 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? Lo que quiere decir que la persona debe de aprender a construir estilos de vida, porque ahorita el objetivo es para 5 años una cosa y va a requerir cierto estilo de vida, pero a lo mejor para 10 años va a ser otra cosa, entonces tiene que cambiar su estilo de vida y acoplarlo a lo que más le convenga para rendir al máximo. Sí, en el cumplimiento de todo. Así es. Así es. Es un placer, doctor. Andale. Hasta la próxima. Su amigo Mario Osuna, nuestro amigo doctor Carlos Miyazaki.